políticos. Queremos saludar esta mañana a la legisladora de Creo, Ana Belén Cordero. Tocaremos algunos aspectos. Quisiera empezar preguntándole cómo mira la marcha de la instalación de estas mesas de diálogo que propuso el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para coordinar acciones de lo que puede ser el trabajo ejecutivo legislativo. Unas mesas son pluripartidistas y también entiendo yo que con actores del Poder Ejecutivo tienen un propósito de llevar adelante una serie de pasos previos a lo que es el trámite legislativo per se. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Buenos días, el país le escucha. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Bueno, yo miro con buenos ojos, ¿no?, esta necesidad que tiene el legislativo de conversar con el ejecutivo, ¿no? Esperamos que sea una necesidad real, porque ha pasado 14 meses totalmente desintonizado el legislativo de la ciudadanía, dándole la espalda a la ciudadanía, por ejemplo, dándole la espalda a la ley de inversiones, que fue una ley justamente creada y consensuada para atraer espacios justamente de inversión para crear nuevas plazas de empleo, así como estos 3 de cada 10 ecuatorianos que ven con envidia, los 7 de cada 10 ecuatorianos que ven con envidia, los 3 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora esto es un paso importante que ha dado el legislativo y que el ejecutivo ha aceptado. Esperemos que estas mesas de diálogo sean fructíferas con varios requisitos, ¿no? Que la Asamblea plantee una agenda programática, tanto legislativa como de fiscalización, y que el Ejecutivo haga lo propio con dos temas concretos, creo yo. Primero, que pare la persecución al interior de la Asamblea. Ya se bajaron la cabeza de Guadalupe Llori, luego de Yesenia Guamaní, pero hasta la semana pasada nomás intentaron levantarle la inmunidad parlamentaria a la asambleísta Guamaní. Entonces, creo que ese tema al interior tiene que parar. Y por otro lado, avanzar justamente con el tema de las comisiones legislativas. Estas fueron conformadas en mayo del 2021 y tienen que mantenerse la conformación y las autoridades hasta mayo del 2023, que se da una nueva conformación. Si lo que es revisar autoridades de comisiones en general, entonces el Ejecutivo no necesariamente va a estar ahí. Ya, perfectamente. ¿Usted piensa que es práctica la instalación de estas mesas? ¿Cómo debe guiarse una especie de hoja de ruta, ese diálogo previo a lo que es la propia tarea legislativa o fiscalizadora a la que usted ha hecho referencia? Bueno, mire, la verdad es que un gobierno demócrata y un presidente demócrata como es el presidente Guillermo Lasso nunca puede decir que no a una propuesta de conversación o una propuesta de diálogo, ¿no? Yo creo que en este caso, aun cuando es un legislativo que al menos 80 de ellos quisieron destituirlo, aun cuando es un legislativo que se ha pasado dando la espalda a la ciudadanía, el presidente no puede cerrarle la puerta a esa Asamblea Nacional, que bueno, de alguna manera en la expresión de su presidente de la Asamblea buscan puntos de encuentro y puntos de acuerdo, ¿no? Así lo ha aceptado el ministro de Gobierno. Y bueno, veamos cómo se materializan estos temas. Creo que hay una primera reunión este día jueves en estas comisiones. Cada una de las bancadas han enviado su delegado. A mí el único tema logístico que me preocupa de eso es que los delegados, algunos, no todos, no necesariamente son los jefes de bancada, con lo cual si toman alguna decisión de apoyo o no apoyo a algún tema deben estar legítimamente representados para poder tomar una decisión. Claro, cualquier decisión que tomen debe ser después contrastada con cada bancada, dice usted, para que tenga la representación. O deberían ya ir investidos de esa toma, de ese poder tomar una decisión para no entorpecer el trabajo de esta comisión de diálogo, ¿no? Bien, quería preguntarle puntualmente, Guadalupe Llori ha vuelto a interponer un recurso jurídico, también ha habido una carta del presidente de la legislatura al presidente de la Corte Nacional de Justicia y al presidente del Consejo de la Judicatura comentando ese tema. La verdad es que sí hemos visto en el país que el asunto de acudir a los juzgados ordinarios con tales o cuales tipo de peticiones, más allá de que algunas puedan considerarse justas o no, está volviendo un método extraño que está interfiriendo en las tareas legislativas, en las tareas de cada uno de las funciones del Estado. ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, mire, yo siempre he dicho que no se puede judicializar la política ni se debe utilizar a los organismos judiciales para temas netamente políticos y viceversa. Tampoco se puede utilizar a la Asamblea Nacional o a los temas políticos para obstruir la justicia. Esto a propósito de que el correísmo quiso crear en la Asamblea Nacional una comisión de la verdad para revisar los casos de sus presos. Creo que es de dos vías, ¿no? Yo nunca compartí, ni cuando la asambleísta Yori era presidenta, que se utilicen mecanismos judiciales o garantías constitucionales, si se quiere llamar así, porque ayer vimos que ya no son ni garantías constitucionales, sino ya es un total abuso de una tómbola de garantías probablemente, ¿no? Nunca he compartido eso, ahora tampoco lo comparto, peor aún si es que plantea una acción penal contra un asambleísta, en este caso el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano y miembro del CAL, con un tema penal y también un tema contra 81 asambleístas que la destituyeron y una indemnización. Yo creo que este tema judicial debe parar al interior del legislativo y bueno, yo no comparto para nada esta. Es decir, parar de esa vía judicial. Y usted ha dicho hace un momento con claridad también parar lo que llamó la persecución, es decir, se defenestró a Guadalupe Llori, luego lo de Yesenia Guamaní, en fin, ahí debería quedar la cosa, no reestructurando las cabezas de las comisiones, lo dijo usted hace un momento, sino que dejar que las comisiones legalmente constituidas cumplan su trabajo hasta mayo de 2023, cuando sí, ahí deben ser renovadas toda la estructura de las comisiones por norma, por la ley orgánica, entiendo, de la función legislativa, ¿no? Efectivamente, pero un personaje ajeno a la política que vive en Bélgica ya mandó un comunicado o un tuit diciendo que se debe reestructurar esa comisión de fiscalización a partir de esa nueva mayoría. Entonces, no existe tal nueva mayoría, ¿no? La mayoría que existió para el cambio de autoridades, lo ha dicho el propio jefe de bancada del Partido Social Cristiano, fue coyuntural justamente para renovar las autoridades de la Asamblea Nacional. No necesariamente es una mayoría tallada en piedra, lo vimos con la ley de comunicación, lo vimos con la ley del uso legítimo de la fuerza, que el Partido Social Cristiano no votó con el correísmo. Entonces creo que no necesariamente existe ese apoyo de parte del Partido Social Cristiano al correísmo en estos temas. Correcto. Hace un momento usted decía, el gobierno demócrata, el presidente demócrata, no debe cerrar la puerta a cualquier opción de diálogo. También es cierto que hace un tiempo el presidente de la República y otros actores políticos del gobierno han dicho, bueno, si no hay espacio para caminar adelante en la Asamblea, con propuestas, con leyes, tendremos que gobernar con los resquicios o los decretos o la reglamentación. Es decir, eso llegado a un momento, si se llega a un nuevo momento, de confrontación tal o de bloqueo en la Asamblea Nacional. ¿Hasta qué punto, con las leyes actuales vigentes, con la Constitución en la mano, el presidente tiene espacio de gobernabilidad en ese sentido, si es que no se llega a algún momento de entendimiento? Bueno, mire, siempre tiene él las herramientas tanto de los decretos como de los reglamentos, pero yo creo que es una necesidad mutua, no solamente que el presidente en algún punto para algún tema de algún proyecto de ley que quiera aprobar requiera de la Asamblea, es viceversa, porque los proyectos de ley que se plantean en la Asamblea llegan al Ejecutivo. Y cuando no están bien redactados, cuando no cumplen con técnica legislativa, cuando se intentan elevar presupuestos del Estado sin contar con el informe de finanzas, cuando se toman medidas totalmente populistas y cero técnicas en la Asamblea Nacional, tiene que salir el Ejecutivo al paso. No, yo sé que no tiene. Siempre está la instancia del veto, que es legal, ¿no? Así es, no, yo sé que no tiene un rol constitucional de colegislador, pero tiene que salir siempre el Ejecutivo al paso con su veto parcial, veto total, veto por constitucionalidad. Entonces el Legislativo, en muchos casos, sobre todo si quiere insistir en proyectos de leyes, necesita del Ejecutivo justamente para confluir en puntos de encuentro donde se pulan los textos antes de que lleguen al Ejecutivo. Entonces, creo que es una necesidad mutua, es una necesidad de dos vías. Esperemos que así se lo tenga en la mesa de diálogo y puedan caminar las conversaciones. Bueno, 5 temas legislativos fueron prioritarios para el gobierno nacional. Primero fue el tema de la ley de comunicación que le envió, ya vimos cómo salió y qué pasó. Vamos a ver cómo procede el Ejecutivo después de un tiempo, porque el informe de mayoría no fue aprobado y se dio paso al informe de minoría que tiene una serie de cuestionamientos. El tema de la educación superior tampoco fue expedito. Lo que se llamó la mega ley, que incluía temas tributarios, temas laborales
y otros para la propia inversión, no pasó del CAL. Llegó lo de impuestos en diciembre, se aprobó con la abstención de la bancada del correísmo, de la Revolución Ciudadana, y luego llegó esta ley de inversiones que parece tan importante para estimular la inversión. ¿Qué busca la inversión? Primero, inversión segura, por supuesto, que cumpla las normas, que pague sus impuestos, pero que genere finalmente una atmósfera laboral adecuada, porque el fin último de todo esto que estamos hablando es que la gente necesita tener trabajo, y la gente en el Ecuador tiene cada vez menos trabajo, o no se crean las plazas de trabajo suficientes al ritmo que el propio presidente ofreció. ¿Qué medida tiene usted de la posibilidad de que un nuevo proyecto de ley de inversiones avance en este nuevo escenario político en la Asamblea? ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Cuáles debieran ser los ejes de esa ley de inversión para seguir adelante con esa lógica, sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que más allá de las visiones políticas, ideológicas, parcelarias, debe existir? Eso es parte del Estado de Derecho y de las reglas de la democracia. ¿Cómo avanzamos con un proyecto de ley de inversión? Le preguntamos a Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo. Bueno, primero que nada, teniendo en cuenta que fueron los propios jefes de bancada que le pidieron al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hace un par de meses que vuelva a presentar el proyecto de ley. Segundo, tomando en consideración que el Ejecutivo acogió para este nuevo proyecto de ley muchas de las observaciones que ocurrieron en el informe para primero y segundo debate y están incorporadas en este texto. También quitó o eliminó algunos de los temas que quizás causaron digamos, revuelo o molestia o incomodidad en la Asamblea. Y cuarto, estos textos entiendo yo que esta semana van a ser remitidos a las bancadas para que sean revisados, reciban aportes, etcétera, desde los distintos sectores políticos para contar con aún mayor, digamos, legitimidad dentro de estos proyectos de ley y poder presentar finalmente a la Asamblea. Es decir, se va a distribuir el texto antes incluso de llegar a la comisión respectiva para su tratamiento. Efectivamente, incluso antes de ser presentado ante el CAL. Ya, para buscar creación de consensos. Sí, efectivamente, hay que buscar los consensos, hay que buscar legitimidad para los proyectos de ley y justamente poder avanzar en legislación que a los que más les interesa es a los ciudadanos que no tienen oportunidades de empleo, ¿no? Ahora, ¿usted encuentra una buena atmósfera para que en este caso, una vez remitido el documento por parte del Poder Ejecutivo a las diferentes bancadas, se encuentre el espacio para avanzar en un tratamiento? Porque lo contrario, digamos, volveríamos a foja cero, volveríamos al bloqueo, ¿no? Siempre hay que tener, hay que pensar en positivo, hay que pensar en que en el diálogo siempre es la mejor opción, porque no hay otra salida tampoco. No existe ninguna otra salida diferente al diálogo con la Asamblea Nacional si se quiere presentar un proyecto de ley. Los asambleístas de Creo somos 12, dentro de nuestra bancada en total sumamos 24, podemos conversar con el Partido Social Cristiano, con la Izquierda Democrática, con incluso algunos de Pachacuti, pero se requieren 70 votos para aprobar un proyecto de ley. Entonces, si no se busca ese diálogo, si no se busca esa legitimidad desde las distintas bancadas, los distintos sectores políticos, no se avanza entonces con legislación necesaria e importante para el país, ¿no? Yo creo que el diálogo es lo último que debe y agotarse, digamos, tiene que siempre acudirse al diálogo y esto es lo que ha aceptado el Ejecutivo por una iniciativa del presidente Saquicela, ¿no? Desde su perspectiva, legisladora Cordero, ¿cuáles son las líneas maestras de esa ley de inversión? ¿Cuáles son los puntos claves que no deben moverse, que serían como principios fundamentales, y cuáles podrían ser sujetos de un debate flexible? Mira, yo creo que hay varios temas, ¿no? Hay líneas rojas, hay líneas amarillas y hay líneas verdes que pueden ser moduladas. Sobre todo el tema de las alianzas público-privadas, donde se le resta participación al Estado en el sentido de la inversión que tiene que haber de parte del Estado y se le traslada ese riesgo y ese capital de inversión al privado para que efectivamente puede haber mayor disponibilidad de recursos públicos para planes sociales a la ciudadanía, donde el riesgo de cualquier inversión se le traslada al privado y no necesariamente al Estado. Hay otro tema muy importante que son las sedes o las zonas francas, que justamente lo que permiten es, primero, mantener las condiciones de quienes ya tenían una sede o una zona franca y que pueda haber seguridad jurídica, y segundo, crear también condiciones para los que quieran invertir en para creación de otras, no solamente las que están instauradas, sino... Bueno, esa era la idea inicial del proyecto que presentó
el Ejecutivo hace 4 meses. Así es, efectivamente. Entonces, esos son dos temas medulares, líneas rojas, si se quiere llamar así, que forman parte del proyecto. Y luego hay otros temas que se pueden ir trabajando y se pueden ir modulando conforme los aportes legislativos. Ahora, es una línea roja, por ejemplo, Salvador Quispe dijo la semana pasada que no se venda el Banco del Pacífico, que los activos de tales o cuales bienes que son del Estado no deben pasar a manos privadas. Hay quienes consideran que eso es parte del patrimonio, otros dicen no, pero si el Estado no ha podido manejar todo ello adecuadamente, entonces ahí hay un tema, si se quiere, de debate político ideológico que no es tan fácil de resolver. Sí, bueno, yo no creo que es un tema tanto de ideológico, ¿no? Porque cuando hay un bien que no rinde lo que debería rendir, entonces, y no está al servicio de los depositantes, que es lo que es el rol principal de un banco, no necesariamente debe subsistir. Pero esa es una decisión que no está sobre el tapete en estos momentos. Usted sabe que la venta de un activo tan grande como un banco no es un tema que se da de hoy, se compra y finalmente se da. No, si estamos en eso un par de años y hasta ahora no se ha concretado. Así es, efectivamente. Entonces, yo creo que ese discurso, al menos que plantea Quispe en este momento, es totalmente fuera de foco, no es una decisión ya, que pero el doctor Quispe piensa que ese debe ser un banco que se entregue al Seguro Social, por ejemplo. El Pacífico. El Seguro Social ya tuvo un banco y le fue muy mal. No creo que tiene un banco, ¿no? Y le va muy mal, ¿no? Porque no cumple con criterios técnicos de Basilea ni con las reservas técnicas que debe cumplir cualquier institución financiera, sea pública o sea privada, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, tomarán la decisión que deban tomar si es que existen los compradores y si es que se valoran bien los activos del Banco del Pacífico, pero digamos que ese tema es un tema político que lo han cogido de bandera, sobre todo, bueno, el correísmo y en este caso el señor Quispe, pero por ahora no se ha tomado esa decisión definitiva. Hay algunas ofertas, seguramente deberán valorarlas el Estado, la Superintendencia de Bancos, que se cumplan determinados procesos. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales estímulos que puede tener la inversión privada, nacional o extranjera, para invertir? ¿Dónde piensa usted que apuntarían? ¿Dónde debieran venir esos capitales para motivar asimismo una reactivación de la dinámica económica tan apabullada por los años de pandemia? Bueno, yo creo que muy importante es la reactivación del turismo. El turismo es uno de los motores principales que nos permitiría cambiar a una economía desde una economía de commodities a una economía de servicios. Otro de los... ¿Y hoy no hay las condiciones para hacerlo cuando no se cambie la ley? Porque hay muchas compañías de afuera que están aquí operando el turismo. Efectivamente, pero hay temas de seguridad que tienen que manejarse mejor, ¿no? Porque un turista, sea nacional o sea extranjero, que quiera movilizarse a otra ciudad o a otra provincia, siempre va a pensar en el tema de la seguridad, y eso es un tema que se tiene que resolver desde los GATS y desde el Estado, desde el Ejecutivo. No necesariamente con una ley de inversión. Yo entiendo que es un tema importante, pero... Así es, no necesariamente, eso es un tema que está por fuera de la ley de inversiones. Hay sectores como las plataformas digitales que pueden ser muy bien vistos. De hecho, la ley recoge varios aportes de distintas compañías como Amazon, como Google, etcétera, que pueden crear muchas plataformas de empleo, incluso empleo remoto, porque se pueden contratar ecuatorianos vía remota, estando en el Ecuador, en distintos lugares y viceversa, ¿no? Pero hoy podría hacerse sin necesidad de ley, ¿o no? Sí, pero deberían haber los estímulos necesarios. Otro de los temas tan importantes es que existe una verdadera seguridad jurídica, y lastimosamente con el show o con la tómbola de garantías jurisdiccionales que estamos viendo en estos últimos meses, no se puede quizás a los ojos de un inversionista pensar que existe una seguridad jurídica, una garantía de unos jueces responsables que fallan en derecho, etcétera, ¿no? Yo creo que el trabajo es mancomunado no solamente de parte de la Asamblea Nacional con una ley de inversiones, sino de todos los distintos estamentos que representan el Estado. Bueno, usted tiene razón. Si se ve esta maraña de derechos, amparo, protección, un juez de tal sitio incidiendo en lo que pasa en otras instancias, esto genera una tremenda preocupación. Ahora, hace poco tiempo también un documento proveniente de Estados Unidos decía: cuidado, hay la inversión en el Ecuador, hay que tener cuidado, más allá de que hay una alianza, si se quiere, estratégica de Ecuador con Estados Unidos en algunas áreas, también en Estados Unidos se toma una serie de precauciones, y la seguridad jurídica es un tema
que va mucho más allá. También tiene que ver con que una empresa que venga, que invierta, que genere, por ejemplo, capacidad instalada y una serie de cosas, puede haberse protegido por la ley ecuatoriana en el tiempo, porque si no, van a decir, no, prefiero ir a otro país, se acabó. Si aquí no hay cuestiones de afectos, hay cuestiones de realidades pragmáticas que le generan a una empresa capacidades de invertir y de obtener ganancias, y que al Ecuador le generan el beneficio de tener más fuentes de trabajo, que es uno de los grandes clamores de la mayoría de ecuatorianos. No sé cómo se puede combinar una y otra cosa, ¿no? Efectivamente, no es sencillo, creo que hay muchos intereses desde por medio, hay muchas actuaciones de distintas autoridades del Estado, ¿no? Como le decía hace un momento, el tema judicial, el tema legislativo, la parte ejecutiva, la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana tan cuestionada últimamente. Creo que debe haber un trabajo mancomunado entre las distintas funciones del Estado justamente para garantizar ese clima importante para inversiones. ¿Y usted cree que llegaremos a buen puerto después de todo esto? Bueno, mira, es difícil decir, ¿no? Porque no necesariamente depende de una sola persona o de una sola función del Estado. Yo espero que sí, y espero que sí, en pro de los ecuatorianos que hemos vivido, como usted decía hace un momento, 2 años de pandemia, lamentables, dolorosísimos para todo el país, con falta de empleo, con falta de recursos. Creo que es momento de justamente mirar en positivo y reactivarnos, ¿no? Muchas gracias a la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero.